Sin embargo, la mantequilla Gloria en los estatutos de la empresa dice que no se puede platicar la historia. Por ejemplo, empecé los jueves a entrevistar a mujeres relevantes y había quienes me hacían mofa. Nos costaba 7 veces la hora en televisión de lo que nos costaba en radio. Porque además, hoy en día iluminas con una lámpara de LEDs de 40 watts. En ese entonces usábamos lámparas de 500 y 1000 watts. Si tú no provocas emociones en tu audiencia, y Mr. Beats tiene la habilidad de provocar esas emociones metiéndose a una cueva o yendo a levantar algo y sale el ratón y entonces, ¿no? Y ahora hasta con frutas, las frutinovelas. Nos lo dan de la, sí, La fresa infiel. La fresa infiel, sí es cierto. Buenos días, Alonso, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, qué gusto saludarlos, Santiago. Un gusto el poder platicar con ustedes. Fíjate que hemos estado súper nerviosos esta semana porque pues tú has hecho lo que nosotros estamos haciendo, entrevistar empresarios y gente importante por, quién sabe, más de 15 años. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte y pues queremos saber cómo empezaste. Pues mira, en televisión yo empecé en 1988. Ya tenía yo unos años trabajando desde 85, pero en temas comerciales. Empiezo en 88 y me hice varios años cargo del Canal 5 de Colima. Y estando allá arranqué una estación que se llamaba Volcán FM, ahora es Imagen, en el 89.3 y cuando se viene la crisis de 95, varios radiodifusores tuvieron problemas con sus estaciones, se quebraron financieramente, entonces nos unimos, hicimos un proyecto entre todos juntos y logramos sacar varias las estaciones, y hablo en plural porque fuimos entre todos, y logramos sacarlas, y ahí fue donde me enamoré fuerte de la radio, que son empresas muy lindas. La televisión es muy desgastante, televisión requieres mucho trabajo, muchos recursos. Ahora es muy sencillo producir en video. En los 90 era mucho más complejo, los costos eran muy elevados. Entonces, si no tienes un presupuesto amplio, no vas a hacer una buena televisión. Hoy en día lo que necesitas es tener buena tecnología para hacer buena televisión. De todos modos, lo que era en aquel entonces, el reto, eh, nos costaba 7 veces la hora en televisión de lo que nos costaba en radio, para que te des una idea. En recursos humanos, en energía eléctrica, porque además, hoy en día iluminas con una lámpara de LEDs de 40 watts. En ese entonces usábamos lámparas de 500 y 1000 watts. Para que te des una idea, cuando prendíamos la luz del estudio, el estudio nada más de iluminación usaba más o menos como 40,000 watts. Para que te des... No, pues es una salvajada ahorita lo que costaría usar ese tipo de iluminación. Entonces, con eso te puedes dar una idea de los costos y la complejidad que tenía hacer televisión en ese entonces. Y llego a la radio, yo no sabía nada de radio cuando empiezo en 94, y empiezo a descubrir un mundo que no me lo imaginaba, mucho más sencillo en cuanto a la producción, pero por el otro lado más complejo porque requieres mucha más creatividad. Para poder diferenciarte en radio, necesitas elementos mucho más sofisticados, producto de la creatividad y del pensamiento. Depende de la persona, del productor, del conductor, del talento que tienes al aire, los que te van a dar la gran diferencia de la calidad de un producto en radio a diferencia de televisión. Entonces, ahí es en donde me meto y me fui a estudiar unos años fuera del país, regreso y en 2004 vuelvo a hacer radio, pero ya en la Ciudad de México. Entonces ahí me quedé 13 años y pues finalmente fue el último que hice. Luego salí, se vino la pandemia, en fin, ya no regresé. Espero algún año de estos probablemente volver a regresar. Sigo haciendo hoy producción en plataformas digitales,
para marcas y una comunidad de empresarios, que somos más de 2,000 empresarios. Y bueno, pues ahí, eso, en las plenarias de cada mes es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero esa fue de alguna manera la trayectoria muy sintetizada. Ok, entonces me imagino que tú estudiaste comunicación para estar en No, este medio, ¿no? yo estudié administración de empresas. Yo estaba en áreas administrativas. Yo estaba detrás de un escritorio, detrás de la cabina, y empecé a producir gradualmente y me fui metiendo. Y cuando entré al aire a un micrófono, en principio arrancamos al mero inicio el grupo así, ya después me fui a Radio Centro. Me jalaron, me fui a Radio Red, estación donde duré 11 años muy feliz, muy contento. Y en ese proceso yo no iba ahí, yo no iba al micrófono, a la cabina. Yo iba a estar detrás del cristal. Y a falta de conductor, me pidieron que lo hiciera temporalmente en lo que encontraban el conductor. El proyecto tenía que arrancar. Yo me iba a encargar de la producción. Y pues yo no pensaba que iba a tener punch. Y mi sorpresa fue que entro al aire, a los 3 meses, 4, 5, empieza a subir la audiencia y empieza a pegar. Y me empiezo a dar cuenta que mi estilo le gustaba al tipo de radio escucha al que estaba yo hablándole, que eran programas de negocios. Y pues confieso, yo fui el primer sorprendido. Yo no pensé que iba a tener esa audiencia y ese impacto. Yo sabía producir, yo sabía generar el contenido, pero no me sentía yo en condiciones de conquistar a la audiencia. Y de repente sube el rating y yo, caray. Y pues ya me quedé y ya me seguí. ¿Y a día de hoy volverías atrás del cristal o volverías a a la cabina? Lo que venga. A mí producir me apasiona, me encanta, es algo que puedo pasar días de 24 horas trabajando en ello y no me canso con la parte de la producción. Disfruto más la producción, pero pues si se viene cabina y se viene, ya hoy en día y después de lo que viví, pues si el trabajo es a cuadro, entramos a cuadro. Aunque cuando salí de hacer radio, y por eso también ya mi look, digo que tengo una doble vida. Una es como salgo en medios y otra como estoy aquí con el escenario que uso, que es a partir de la pandemia me puse a hacer mezcales en una comunidad zapoteca, en San Baltasar, Chichicapan. Y es una empresa que tiene su ADN social. Estamos trabajando incluso también en la calidad de vida de las personas con las que estamos haciendo equipo y es un proyecto que pues está evolucionando y naturalmente esto me jala también a crear experiencias con mezcal y hacer algunas otras cosas que es parte de mi vida actual, de mi doble vida. Oye, y a mí me sorprende que tú estés sorprendido de que hubiera jalado, porque ahorita te escucho y tienes una voz perfecta de radio. Perfecta de radio, yo también lo Ahora sí estaba que pensando. es de estas voces, ¿no? Que luego te captan la atención, ¿sabes? Yo creo por eso incluso subieron los ratings, ¿no? Pues mira, más allá que la voz, y eso te lo digo yo del otro lado del cristal, yo creo que eso a mí me sirvió. El haber estado tantos años produciendo, todas las cosas de las que yo me quejaba y de las que yo le jalaba la oreja a la gente que yo estaba produciendo y los cuidar, todos esos aspectos que buscas cuidar, ¿sí? Todos los detalles que buscas que sean impecables. Cuando yo ya estuve del otro lado, buscaba no regarla en lo mismo que yo veía que los demás la regaban. Entonces, yo creo que más allá de la voz el, no es el que tengas, sino cómo lo utilices. Hay personas que no tienen una gran voz y sin embargo tienen enormes audiencias, porque le llegan al radio escucha, al televidente. Y no quiero decir nombres, pero hay más de un popular hoy que pues creo que no tiene una gran voz, pero sí conecta con el auditorio, con la audiencia. ¿Por qué? Porque entiende
entiende lo que quiere escuchar, lo que quiere ver su televidente, su radio escucha, y logra conectar. Entonces, eso es muy diferente porque más allá de la voz es una cuestión emocional. Si tú provocas emociones, logras provocar emociones con quien te está viendo, te está escuchando, va a ser muy diferente el efecto que si simplemente te pones a hablar. Entonces puedes tener la mejor voz del mundo o la presencia, puede estar muy guapo, que yo no es de mis puntos fuertes, pero puedes estar muy guapo, pero no conectas y no logras esas emociones en en la audiencia. Entonces, pues todo tu esfuerzo va a ser inútil, ¿no? Ahorita me llamó muchísimo la atención, mencionas que la producción es tu pasión, ¿no? ¿Cuándo Ujú. te diste cuenta de que te gustaba la producción? Creo que hay muchas personas que nunca acaban de encontrar su pasión. ¿Qué les recomendaría a esas personas? ¿Cómo te diste tu cuenta de qué te gustaba? Mira, yo estaba en áreas administrativas. Yo empecé trabajando básicamente el área administrativa del canal y me fui metiendo gradualmente. Éramos pocas personas, no teníamos muchos recursos. Entonces te vas involucrando en las diferentes tareas. Yo entré muy chavo a televisión. Entonces, una de las cosas que a mí me obsesionaba era entender cada una de las diferentes actividades. Se burlaban de mí, porque lo mismo me metí a aprender a manejar una cámara, a manejar un micrófono, a editar, y se burlaban de mí, porque pues, todo mi personal era mayor que yo, ¿no? Pero eso me dio habilidades porque fui aprendiendo cada una de las tareas, porque yo quería entender de qué se trataba. Yo no podía, o sea, para mí el yo estarle pidiendo a alguien que hiciera algo, yo no entendía qué le estaba pidiendo. Entonces, de ahí me vino el irme metiendo en todas las tareas y conforme me fui involucrando, empiezas poco a poco a hacer y a desarrollar. Y así fue en el tiempo. Y así fue que me metí a producir y empecé de alguna manera, si yo hubiera podido, porque en ese entonces no lo había, hubiera yo estudiado mercadotecnia, licenciado en mercadotecnia. No había, tenía la opción de administración de empresas o administración de empresas. No había este, fa- eh, tantas opciones como las tienen hoy. Pero sí lo que era la parte creativa, el desarrollo del producto, de la comunicación de un producto, todo eso siempre me gustó. Entonces, cuando ya lo vives en un estudio, en un set, o la empresa de la que tienes que llevar, el corazón de la mercadotecnia es la creatividad de lo que vas a hacer todos los días. En radio y en televisión, la merca es de diario. Mercadotecnia es la ciencia del mercado, de tus clientes. Y es lo mismo en la radio, en la tele, tus clientes, tienes dos tipos de clientes, el anunciante y la audiencia, ¿sí? El auditorio. Entonces, tienes que estar trabajando simultáneamente para tus dos clientes. Entonces, la mercadotecnia es de todos los días y a todas horas, si no te mueres. ¿Sí? Tienes que estar manejando la comunicación para tus clientes y comunicándote con las audiencias para que pueda llegar esa comunicación. Entonces eso fue parte de lo que te vas mete y mete y mete y mete. Y esa creatividad, esos recursos que te van a hacer más interesante lo que estás escuchando, lo que estás viendo, el poder encontrar formas creativas para llegar a quien quieres a quien quieres que te vea o te escuche, pues es una chamba de todos los días. Y conforme te metes, tiene que evolucionar. ¿Cómo se trabaja tu capacidad para ser creativo? Porque creo que es algo que muchas personas creen que es con lo que naces. Necesitas de que, pues sí, naces y eres creativo. ¿Cómo trabajas esa creatividad para tú poder llegar a esa audiencia? Sí hay quienes lo desarrollan más que otros. Yo no creo que todo mundo tenga las mismas habilidades. Hay personas que son más este, de Seguir. sacar la contabilidad, de estados financieros. Y hay personas que nos gusta más estar, inventando algo que no existe en el cajón, ¿no? Y fórmulas nuevas y jugarlas y en función de lo que está buscando la audiencia, ¿no? Porque eso sí es importante y eso muchas veces lo peleé. Yo creo que ha cambiado, pero era algo que en aquellos años
me llegaban los chavos de la carrera de comunicación diciéndome cómo se tenía que hacer el mundo. Espérame, una cosa es lo que tú quieres hacer y a dónde quieres llevar tu arte, pero primero tienes que ver qué es lo que quiere ver el que prende la televisión. Tu arte puede ser sensacional, pero si el que quiere ver la tele o escuchar el radio no es congruente con tu arte, no es lo que esa persona quiere ver o escuchar, sorry. Entonces, esto es lo que la audiencia quiere ver o escuchar. Entonces, con base en ello, una vez que te metes a ver qué es lo que quieren ver o escuchar, entonces ya dejas volar la creatividad. Y tiene que volar con base en eso. Si no, todo tu esfuerzo no te va a llevar a ningún lado. Es lo que ustedes están haciendo. Si no logran esa esencia de lo que quieren ver o escuchar las audiencias, pues no los va a llevar a ningún lado. No van a lograr más que te vea tu mamá y tu tía, ¿no? Justo, pues tal vez puedes tener el mejor producto, pero si no conectas, si tu audiencia no lo entiende, pues de nada te sirve tenerlo mejor. Y aparte creo que viene siendo como ahorita muchas celebridades o influencers que lo que hacen para sacar tantas vistas, por ejemplo, el youtuber más grande, ¿no? MrBeast, él lo que dice es pura psicología. O sea, al final del día, todo esto de comunicaciones no es que hay una fórmula secreta o algo así, sí hay como leyes, reglas, pero al final del día siempre viene siendo la psicología del ser humano, ¿no? Emociones. Si tú no provocas emociones en tu audiencia, y MrBeast tiene la habilidad de provocar esas emociones, metiéndose a una cueva y o yendo a levantar algo y sale el ratón y entonces el cuate te está llevando a ciertos momentos no comunes, pero que te va a hacer reír, llorar, o te vas metiendo con él en su momento de emoción, ¿no? Anda en la cueva, o se avienta de un arrecife al agua. Todo eso te provoca emociones, ¿sí? Y esas emociones es lo que te va enganchando. El cuate tiene esa habilidad de provocar esas emociones que durante sus viajes, sus recorridos, te hace vivir el lugar o en una experiencia fuera de lo normal y pues te enganchas. Claro, y es verdad que sobre todo nosotros los humanos como que siempre estamos intentando tener esas emociones, sentir cosas distintas para no aburrirnos y eso es muy interesante. De hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta. Es verdad que ahorita pensándolo, tienes que ser mucho más creativo con la radio, ¿no? Porque en la radio solamente escuchas. Si no puedes ver, o sea, a veces como que subestimamos nuestros sentidos, pero es verdad que casi todo, los humanos, todo lo vemos. ¿Cómo le haces en la radio para dar la vuelta a eso y en especial, pues tener un competidor tan fuerte como lo podría ser la televisión? Mira, es lo que, no sé si me metí hace un rato en ese tema. Hay una diferencia de esfuerzo y de trabajo enorme entre la tele y el radio. En los años que yo llevaba estaciones de tele y de radio, más o menos eran 7 veces los costos de producción en televisión comparado con radio, para que se den una idea. Eran tiempos en donde las lámparas eran de 500 watts o de 1000. El subir el switch del estudio eran 40,000 watts. Hoy en día ya ese tipo de iluminación y esos recursos funcionan muy diferente. Ahora son los de 40 watts de LEDs, ¿no? Funcionan totalmente diferente. Pero los costos, el esfuerzo, televisión sin presupuesto, úchala. Pues ve nada más desde lo que te cuesta una cámara, ¿no? Una buena cámara de televisión, por pequeña, básica que sea, pues no baja de 25,000 pesos, 30,000. Una buena grabadora con audio digital, este, tienes un estudio portátil con esos 25,000 pesos, unos muy buenos micrófonos, sin decir marcas, uno o dos excelentes micrófonos que te van a salir 8,000 pesos cada uno y una buena grabadora con 25,000 pesos, tienes un estudio portátil, mientras en tele compras una sola cámara. Entonces, con eso te das más o menos una idea. Ahora, la parte de talento
que tú estabas comentando en radio, efectivamente. Dependes más de la creatividad. Tienes menos recursos para dar, para darle vida a tu mensaje y provocar emociones. Pero entonces sí te exige más talento en el cómo, solamente con la voz, solamente comunicándome contigo, porque además no me ves. Puedo convencerte de algo y provocarte emociones mientras vas manejando o estás haciendo otras cosas, ¿no? Hemos dejado de escuchar la radio y de ver la tele como lo hacíamos antes. Ya su generación ya, pues no. Es más, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas horas a la semana ven televisión normalmente? Televisión abierta. Justo eso te iba a preguntar. Hay un estudio donde dice que los jóvenes de nuestra generación, yo la verdad es que sí me sentí incluido, pero ya voy mejorando, pero dice que los jóvenes de nuestra generación Ujú. tienen una retención de atención de solamente 10 segundos. Y ya, y eso contando que tienes, pues, como tú dices, o sea, tienes algo visual, tienes elementos de todo, ¿no? Animaciones, videos, audio, tienes todo. Y aún así nuestras generaciones no están aguantando ni 10 segundos de atención. Así, contestando la pregunta, yo he visto cero, o sea, de horas he visto 0 horas de televisión abierta. Es verdad que estoy intentando escuchar la radio, la prendo para informarme de lo que está sucediendo en el mundo. Por la carrera que estudio, luego me dicen de que tienes que estar informado de qué está sucediendo en el mundo. Y lo he intentado, pero es verdad que es muy difícil para nuestra generación, no estamos acostumbrados. Ya en los coches que atendemos de que, sí, yo pongo la música que yo quiero, no es lo que hay en la radio. Y, entonces, pues eso también pues no sé cómo esté afectando a la radio, porque de verdad que en mi generación, si yo también pregunto, yo creo que no hay muchas personas, diría que entre poco a nadie. Es más, se las voy a poner así. Para lo poco que normalmente vemos ya la televisión es para los deportes. El partido de fútbol americano. De ahí la desesperación de traerse el mundial ahorita Estados Unidos y Canadá y a México. El tema es una cuestión de supervivencia de los medios. Hoy los deportes se volvieron el vehículo de subsistencia. Fuera de los deportes ya nada más genera las audiencias que se tenían. Cuando yo estaba en tele, a principios de los 90, bueno, había novelas que alcanzaban ratings del 80%, es decir, de cada 10 televisiones prendidas, 8 estaban viendo a La Colorina o a La Cuna de Lobos, no me acuerdo cuál fue la que tuvo, una de esas tuvo el rating más alto, récord. Pero pues estamos hablando que 8 de 10 televisiones estaban viendo una misma novela, ¿no? Y los hábitos de exposición a medios eran muy diferentes. De cada 10 personas, al 6 8 estaban viendo la televisión a las 7 8 de la noche. Entonces, hoy en día, pues ya nadie la ve. Ya nadie ve ni novelas, ni los noticieros mismos. Hoy yo me entero mucho más fácil lo que primero yo voy es a Latinos, que a la hora que quiero ver, en donde lo quiero ver, me pasa no, y me pasa mi resumen de noticias. Y no, Loret es un equipo grande y tienen diferentes conductores. Pero desde el resumen de noticias que tiene Latinos todos los días, que viene como en capsulitas de 10 15 segundos, y te pasa 8 o 10 noticias juntos, ya me enteré de lo que está pasando en ese momento. A ver, ya supe si hoy hubo ataque a Irak o ya dijo el señor Trump que ya terminó la guerra y ya tienes el avance del día, ¿no? Y la carta que pues, están pidiendo al gobernador de Sinaloa, entonces te enteras en el día que pasó y estás al tanto de lo que está sucediendo de una manera muy cómoda, porque lo vemos en el celular. No, y tienes razón, o sea, justo ahora que lo dices, o sea, lo único que yo veo en tele, exactamente, solamente veo partidos de fútbol importantes o de americano, eventos, pues, que todo el mundo se mete a ver, ¿no? La Fórmula 1. Exacto. Bueno, Y sí. solamente, bueno, más bien, incluso las novelas ya se están cambiando a medios cortos. O sea, yo antes, pues, si veía La Rosa de Guadalupe en la tele, pues como que no la veía, ¿no? O tal vez sí me quedaba, pero 10 minutos. Pero ahora La Rosa de Guadalupe tiene su TikTok, ¿no? Y ahí te resumen
en 10 clips de 1 minuto cada uno, todo un episodio. Capítulo. Exacto, Sí. entonces pues hasta te facilita porque te ponen subtítulos, te lo pasan rápido. No, y ahora hasta con frutas, las frutinovelas. Nos lo dan sí, las La fresa frutinovelas. infiel. La fresa infiel, sí es cierto. No, ya. Y están teniendo audiencias significativas. Y la televisión abierta ya no las tiene. Es que se están robando, hasta los deportes se lo están robando ya los medios de streaming. Que de hecho es una estrategia muy inteligente, porque en realidad parece que tú tienes el poder de escoger qué ver, cuando antes no lo tenías. Antes tú tenías una programación, decías, ah, bueno, yo a las 8 ya estoy en mi casa porque quiero ver este programa. Ahora lo puedes ver a la hora a la que quieras, porque te han dado como ese, digamos, poder de decidir qué es lo que ver, a qué momento verlo. Y lo interesante es que al mismo tiempo es lo que dicen, de que luego te van a no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. O sea, todas las películas que vemos de que, no sé, a lo mejor antes compramos de DVDs o algo así, pues en realidad ya no somos dueños, ya no somos propietarios de eso. Más bien tenemos un derecho de verlo a partir de pagar un servicio. Pues esa época de los servicios y cómo el streaming ha estado acaparando todos los medios de entretenimiento, incluso deportes, pues está muy interesante y es muy riesgoso. O sea, ¿qué es lo que conlleva? mm, ¿Crees que está bien que se esté haciendo este cambio de que poco a poco servicios de streaming o conlleva algún peligro? Digo, como un conocedor del Que medio. te voy a decir una cosa. Ya hoy en día incluso lo que es la televisión restringida, por ejemplo en el caso de Easy, que es el que yo uso, pues yo llego a ver el programa a la hora que se me antoja. El programa se transmitió a las 12 del día, sí. Yo con frecuencia, oye, en tal noticiero y entrevistaron a fulano de tal, una excelente entrevista, entonces yo ya llego en la noche, busco en la parrilla, en la programación del día, el programa, el horario y lo veo a la hora que se me antoja. Ya la televisión restringida ya me está dando esa opción. No sé si los demás servicios lo tengan. En Easy sí lo tengo. Pero pues, es una maravilla. Lo veo a la hora que se me antoja. El contenido que yo quiero a la hora que se me antoja. O sea, ya lo hay. Ya no es nada más el streaming vía internet el que me da ese recurso. Entonces, el sí yo la mayor parte de lo que veo, lo veo, es más, la Fórmula 1 me gusta, pero no me echo la carrera completa de 2 horas. Ya llego a verlo cuando ya acabó la carrera, le jalo de la programación y lo veo en lugar de 2 horas y media, lo veo en 40 minutos. De repente voy adelantando pedazos y se me hace mucho más entretenido y más divertido. Me echo toda la carrera como en 40 minutos. Claro, pues los highlights, ¿no? O sea, no echarte Sí. los momentos. Y donde veo que no pasa nada, me lo brinco. O de repente ya te brincaste, pero viste que salieron 3 o 4 de la carrera, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Entonces me regreso para atrás. ¡Ay, un accidente! Nada más. Entonces ya ves ya ves el pedazo de lo que tiene interés, ¿no? Y eso lo puedes hacer, esto no lo podías hacer hace 40 años. Claro. No había manera. Tenía 5 canales de VHF y punto. Sí, era la opción que tenías para ver lo que había. Cablevisión tenía 30 canales. ¡Ay! Una oferta bestial la que te hacían. Entonces, pues sí eran otros tiempos. Y eran unos cajotas ahí con unos botones. Tucu, 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 Claro. que, y no había controles inalámbricos. Oye, y entonces, o sea, entraste, ¿no? De sorpresa de host de radio empresarial y estuviste, ¿cuántos años? 13. 13 años ahí, ¿qué hacían? ¿Discutían temas de economía? ¿Conocían historias de empresarios? Mira, sobre todo era la segunda hora de la barra de negocios de Radio Red. El Alberto Aguilar estaba de 8 a 9. Él llevaba básicamente la coyuntura, el chisme del día, y nosotros eran análisis. Entonces nos metíamos sobre todo con lo que iba a suceder, con las tendencias. Y en muchos temas fuimos los primeros que abrimos la conversación sobre esos temas en medios electrónicos. Te puedo hablar de que cuando empecé yo a hablar de responsabilidad social en 2004, no faltó quien me preguntara, oye, ¿y eso a quién le va a interesar? Me importa un comino.
va a interesar. Hoy en día a todo mundo le interesa. Es más, al principio el reto, cuando hablabas de responsabilidad social, es que la gente te decía, no es cierto. Las personas decían, no es cierto, están mintiendo, eso es mercadotecnia. Si Coca-Cola dice que está haciendo cosas por el planeta, es mercadotecnia, no es cierto que Coca-Cola invierta en reforestación. Hasta que vas llevando a las personas de la mano y les dices, a ver, ¿qué pasa si a Coca-Cola se le acaba el agua? Pues desaparece Coca-Cola, toda su gama requiere una cantidad de agua bestial. ¿Cuál es la manera responsable de Coca-Cola? Primero, Coca-Cola tiene una huella ambiental y tiene una huella, su principal huella es en agua. Coca-Cola consume unas cantidades bestiales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Coca-Cola? Cuidando mantos freáticos y reforestando ciertas zonas, sobre todo donde ellos extraen el agua, y trabajar de manera decidida y muy enfocada en rescatar esos mantos freáticos y en reforestar esas zonas que fueron muchas de ellas deforestadas y o en algunos casos fueron usadas para agricultura y después las abandonaron. Entonces, ¿qué está haciendo Coca-Cola siendo el principal plantador de árboles? Ni el gobierno federal ha plantado tantos árboles como Coca-Cola en nuestro país. Le sigue Reforestemos México, la fundación, que es el segundo reforestador más grande. ¿Por qué lo hace? Pues porque está cuidando su negocio. Es una manera responsable de proceder y en la medida que es responsable y está garantizando la disponibilidad de los recursos para las siguientes generaciones, porque eso es lo que significa, de acuerdo a lo que el mundo acordó desde 1992 en la Cumbre de la Tierra, lo que debe de significar el desarrollo sostenible es en donde yo voy a generar riqueza asegurando la disponibilidad de los recursos para las siguientes generaciones. Eso es lo que está haciendo Coca-Cola. Entonces, fue la labor de empezar a explicar desde cero esas acciones en donde la generación de riqueza iba de la mano de la estrategia de las empresas, midiendo la contribución al bien común. Y entonces ya las personas empezaron poco a poco a entender lo que significaba ser socialmente responsable, ¿no? O sostenible como proyecto productivo. Entonces, esos fueron temas que nos tocó abrir agenda en lo que eran intermediarios financieros no bancarios. Hoy todo el mundo habla de las SOFOMES y de las opciones del mercado financiero. Les puedo asegurar que en 2006, 2007, 2008 nadie hablaba de eso. De repente, de haber habido 300 jugadores en el sistema financiero, ¡fum!, crecieron a más de 2000. ¿Y qué sucede? Bueno, pues es que resulta que el sistema financiero se mueve por muchos diferentes tipos de intermediarios y por muchos diferentes actores, ¿no? Entonces, el tema de franquicias también. Fuimos los primeros en empezar a hablar y difundir sobre franquicias. Y, por ejemplo, empecé los jueves a entrevistar a mujeres relevantes y había quienes me hacían mofa. Hoy en día hay programas enteros de mujeres relevantes, pero en ese entonces, pues a veces nos costaba trabajo encontrar directoras generales, mujeres influyentes que fueran a la entrevista de los jueves a ser parte de hablar y decir, la importancia de estar en una organización y porque había que mezclar, hacer una mezcla de mujeres y hombres para efecto estratégico, ¿no? Claro, pues de hecho nuestra anterior invitada, Tere Kasuga, justo nos cuenta de que ella fue prácticamente la primera mujer en su industria de ser dirigente, ¿no? Porque Ujú. justo nos contaba de que el 70% de mujeres era parte de la fuerza de trabajo y sin embargo ninguna de ellas lideraba. No eran ejecutivas, habían Exacto. muy pocas. Sí, bueno, pues te estoy hablando que en esos años habían muy pocas mujeres en posiciones directivas relevantes. Entonces era encontrarlas y temas de esos que hoy en día te suenan muy comunes, pero cuando empezamos a abrir agenda, pues éramos bichos raros. Entonces realmente estábamos muy enfocados a abrir temas hacia donde íbamos a caminar el sector empresarial, temas de gobierno corporativo.
Fuimos los primeros en hablar concretamente de gobierno corporativo al aire. Desde que se vino la ley en 2005, la ley que cambió, que abrió la posibilidad de nuevas formas de sociedad, que se crean las API, SAPI y BISAP, que son la Sociedad Anónima Bursátil y la Promotora de Inversión. Desde ahí, de eso no hablaba nadie, y en ningún espacio de negocio se hablaba, ni se tocaba. Entonces nosotros empezamos todos los miércoles a duro y duro y duro y duro a hablar del gobierno corporativo y porque era importante para el desarrollo de las organizaciones y garantizar la, 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 la vida de las empresas en el tiempo, ¿no? Entonces, pues eran temas que nadie hablaba de ellos, ¿no? Hablar de mezcales al aire en radio, no quiero decirte lo que me dijeron. Necesitaba yo una autorización especial de Radio Centro porque estaba prohibidísimo que se abriera una botella de alcohol en una cabina. Máxime que yo usaba el estudio que era nada más de Don Jacobo. Yo era el único autorizado a usar el estudio de Don Jacobo en Radio Red. Entonces íbamos a descorchar botellas los viernes. Entonces fui a ver al director general porque en el reglamento de trabajo estaba prohibido. O sea, era, si te descubren con una botella de alcohol abierta, estás fuera sin escalas. Entonces voy a ver en ese entonces al director general de Radio Centro. Digo, oye, los viernes andamos muy flacos de audiencia. Vamos ya muy bien de lunes a jueves, pero los viernes necesito levantarlos. Quiero meter un temas igualito de tendencia que vaya a industrias en desarrollo, pero que sean divertidos. Entonces lo voy a dedicar a los emprendedores, tanto de la uva como de la Gaby. Y volteé, el tequila, esto te estoy hablando de 2006, empezaba a tener su boom. Y el vino mexicano también. Ya estaban empezando, ya jalaban los reflectores. Entonces volteé y me dice, ¿me hablas de tequila? No, hombre, te hablo de mezcal, de raicilla, de sotol, de bacanora. Y volteé y me dijo, Alonso, ¿estás en Radio Red? Y yo le digo, pues estás en México. Son obras de arte que los mexicanos somos los primeros que menospreciamos. Así como con tus ojos puedes ver un cuadro, con tus oídos vas a oír a Wagner, a Beethoven, con tu nariz y con tu boca vas a apreciar estas obras de arte. Hay muchos que son comerciales, pero hay muchos que son verdaderas obras de arte. Mucho de lo que tengo aquí vas a ver que están autografiados por el maestro mezcalero. ¿Por qué? Porque encontré obras de arte. Entonces esas fui y pedí que me las firmara el artista. Entonces, la mayoría de las botellas que vas a encontrar, independientemente de las de venerable, vienen firmadas por el creador. Son botellas que tienen su historia. Entonces, son obras de arte para apreciarlo con el olfato y con el gusto. Bueno, esto que me metí a hacerlo, todo eso viene de abrir agenda. Hoy en día todo el mundo habla del mezcal. En 2006 todo el mundo se reía de que, y pues sí, como albañil o como campesino, mezcal, espérate, son obras de arte, lo que pasa es que no las apreciamos. Y cuando empecé a hablar de eso en 2006, hasta me veían raro, ¿no? Obviamente, después de 6 meses de estar hablando de esto, ya el que era en ese entonces el director general de Radio Centro, ya en lugar de cuestionar si hablaba yo de destilados de agave, ya me decía que comprábamos para su casa, ¿no? O sea, mira, ya le mandaba yo selección. Pero esa era la agenda, meternos a esos temas que finalmente iban a generar tendencia en las industrias, en general en el sector empresarial, y que tarde o temprano, en la medida que nos íbamos a involucrar, las empresas, pues estuviéramos ya metidos, empapados con esos temas. Entonces, pues era de lo que hablábamos, ¿no? De hecho, los miércoles, por ejemplo, era miércoles de megatendencias. Entonces nos metíamos ya en 2010, 2012 a hablar del uso de la inteligencia artificial, de la automatización de los sistemas. ¿Por qué? Porque ya, o sea, era claro que para allá íbamos, ¿no? En algún momento. Hoy en día ya son cosas normales y del día a día. Sí, ya es una realidad. En realidad.
Y a partir de esta idea de hablar los viernes de mezcal, fue que empezaste a tener ese interés para finalmente tener tu propia marca de mezcal. ¿O cuál es la Yo historia? empiezo con cierta obsesión sobre esto desde que era yo mucho más chico. Fue, fue algo que me llamaba mucho la atención. Hay una larga historia detrás que me llamaron mucho lo que eran los destilados de agave. Fue una larga historia que me puse a investigar. Yo te estoy hablando desde principios de los 90. Vivía yo en Colima, tenía yo que ir a Guadalajara cuando menos una vez a la semana, porque los clientes fuertes estaban en Guadalajara, no en Colima. Si yo le quería vender a Walmart o a Comercial Mexicana, tenía que ir a la oficina de Guadalajara a venderles, no lo tenía, no podía yo hacer el trato en Colima. Entonces tenía pues, que estar yendo, entonces aprovechaba e iba y me metía yo a las fábricas de tequila. Pero dentro de esa obsesión que tuve y me surgió desde chico por circunstancias muy chistosas, me fui metiendo y fui investigando y fui descubriendo y fui encontrando. Entonces, conforme te vas metiendo, la primera botella que me regalaron de mezcal, que fue para mí una sorpresa, te puedo decir que fue más o menos 88, 89. Bueno, tenía yo todavía la cuarta parte de esa botella hasta el terremoto de 2017, que se me cayeron, se me rompieron más de 100 botellas, no te lo platico el dolor. Pero para mí era una obra de arte, y te puedo decir, era un de la Vega, de Sola de Vega, que el día la primera vez que lo probé me impactó. A ver, ¿esto qué tiene? Entonces te vas metiendo, entonces vas investigando. Obviamente, cuando ya lo hice yo al aire es porque yo ya tenía una pasión. Yo ya me había metido a los procesos, yo ya me había metido a las fábricas. Yo ya, más o menos por esos años, empecé a comercializar tequilas de colección. Lo hice como 11 años. Entonces, cuando ya te metes editorialmente es porque ya traía yo cierto camino andado. Entonces me voy mete y mete y mete. Entonces ya cuando tienes muchas historias, ya has recorrido muchas fábricas, ya te has empapado de los procesos. Pues obviamente ya cuando esto sucedió en 2020, es más, la que es mi socia hoy, Berta Vázquez, que es una de las mujeres más reconocidas en el mundo del mezcal, pues yo era su cliente desde 10 12 años antes, yo era su marchante. 10 12 años antes yo le compraba mezcales. Sí, ya era yo su fan. Entonces, pues de alguna manera son cosas que van pasando en el tiempo. Aquí en realidad, de una curiosidad, de una obsesión, me evolucionó a algo de negocio, pero cuando me di cuenta me había yo convertido en coleccionista. Sí, es lo que te digo, cada una de esas botellas tiene una historia. Y si te digo, mira, esta es de agave, de este agave lo hizo tal maestro en tal lugar y tiene su historia propia y son obras de arte. ¿Sí? Lo comercial lo tengo abajo, lo que está arriba son obras de arte, todas. Claro. ¿Te gustaría enseñarnos una de tus botellas? Sí, claro que sí, incluso las botellas que nosotros hacemos, el venerable, trae la historia, trae a la creadora, que es Berta, mi socia. Ahorita te muestro una botella de venerable, porque de alguna manera busqué transmitir, ya empacadito, ese arte y esa historia que hay en una botella que es una obra de arte, ¿no? De hecho, justo cuando tuvimos la oportunidad de leerlo, o sea, sí dice, no, pues este agave tenía tantos años, estaba ubicado en tal lugar. O sea, todo eso, pues a lo mejor yo agarro una botella de ron en un antro de Bacardí y no me dice de que, sí, está caña. Es No, esa es la diferencia si tú te fijas, todos los mezcales buenos traen el cómo se hicieron y trae la descripción de cómo se hicieron. Aquí viene la historia completa de Berta, y si tú te ves una botella de venerable, la traigo adentro. Viene la fotografía de Berta. Entonces,
es parte de esa historia. Precisamente ese encontrar y descubrir, cuando hicimos Venerable, porque la marca incluso busca reconocer a esos grandes artistas, parte de lo que yo quise hacer es, bueno, lo que yo hago en mis botellas y que me las firmen y que, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros para llevárselo a quien gusta de un gran mezcal, ¿no? Entonces, pues fue lo mismo que hicimos aquí. Entonces, qué mejor que enseñártela con un venerable, es en donde concretamos esa idea de que llegar con el maestro mezcalero a que me la firme y tener los datos y la precisión de cómo se hizo y qué se hizo, ¿no? Porque tengo muchas que no tienen ni siquiera etiquetas. Es más, tengo algunas botellas que pues, me las entregaron en una botellita de PET, de agua. Y ahí y son grandes mezcales. Entonces yo los paso a vidrio, o aquí los etiqueto, le pongo las especificaciones y se van para allá. Entonces tengo algunas botellas que dices, ¿eso qué es? Bueno, pues ahí las tengo con sus especificaciones, porque muchos grandes mezcales así los encuentra uno, así te los venden. ¿Cómo se trabaja el arte de un mezcal? Digo, hablando a lo mejor nosotros que no sabemos, todavía no nos hemos podido meter en este mundo, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo que construye ese arte? ¿Qué es lo que Bueno, hace que deje de ser comercial? todo empieza desde el agave, que en muchos casos se usan agaves silvestres que tienen las condiciones del monte, o los agaves que si bien se han cultivado, pero fueron agaves que no se usaron pesticidas, que no se usaron, en lugar de estar usando insecticidas, bueno, pues le echas canela o productos con los que vas a evitar que el bicho se coma el agave, ¿no? Entonces, hay productos ya totalmente biológicos que te permiten proteger la planta sin dañarla, entonces, pero obviamente son mucho más caros. Entonces, desde el agave que estás usando, lo que se conoce en el vino como el terroir, la tierra en donde está sembrado con el agua, el agave en realidad no se riega, no le echas mucha agua. El agave tiene que sufrir para darte los azúcares que en un momento dado se requieren para después destilarlo. Entonces, la poca agua que debe de recibir normalmente cuando llueve y que absorbe del suelo entre mediados de mayo y mediados de septiembre, y que es con lo que va a sobrevivir el resto del año, y que después eso lo va a convertir en azúcar. Cuando el agave empieza a sentirse después de septiembre, octubre, noviembre, que empieza la sequía y siente sed, esa reserva de agua en la piña la convierte en azúcar para subsistir. Azúcar que después es lo que se va a fermentar y se va a destilar. Entonces, es importante la calidad de la tierra y en un momento dado del agua que va a recibir el agave. Después, una vez que ya se rasuró, ya se cosechó o se jimó. Digo, digo varias palabras diferentes porque se utilizan en diferentes regiones. Jimar se usa muy al occidente del país, al norte. Al sur se usa el término de rasurar. Finalmente, cosechar el agave, ¿no? Entonces, una vez ya cosechado, el cómo lo cocinas. Todo esto se cocina en unos hoyos Los en el hornos piso, cónicos, ¿no? los hornos cónicos, en donde lo pones, por ejemplo, para nosotros, nuestra medida normal es para 7 toneladas de agave, metemos más o menos tonelada y media de madera. Pero estamos usando mucho encino negro, huizache, maderas, incluso hay una variedad de copal que no es resinoso, pero te da unos aromas y unos sabores extraordinarios al agave, ¿no? Entonces, ¿con qué maderas lo usas? ¿Cómo lo pones? Que tenga la cocción perfecta, con mucha frecuencia los maestros mezcaleros, porque agarran la fiesta, descuidan el horno y se les quema, entonces sabe ahumado, a veces hasta salado, no sé si hayan probado un mezcal que sabe salado, con frecuencia pasa, pues porque sobredoraron la piña. Sí, porque dejaron que se cociera además, se quemó. Entonces, ¿dónde haces el corte en el punto exacto? En donde ya se coció la piña y hay que llevarla, la tienes que dejar reposar, que se enfríe
y esté en la condición óptima para después machucarla, triturarla, molerla, como quieras decir. Es lo mismo, se usan diferentes términos en diferentes regiones. En Oaxaca tú vas a un palenque, así se le llama a la fábrica del mezcal. Si vas en Durango es una vinata. Son esos términos, pero los dos son la fábrica de mezcal finalmente, ¿no? Entonces, ahí empezamos desde la planta, la tierra, el agua que pueda haber recibido la planta, el, el, la cocción, cómo se hizo la cocción, cómo pusiste el horno, con qué maderas, que, y que se haya hecho correctamente. La molienda no tiene tanto drama y que en sí protege mucho el hecho de que sea con piedra y con tabla de piedra, porque si no sabe diferente. Ahí yo no, si me dices lo vamos a hacer con desgarradora mecánica, a mí no me preocupa. Creo que no es tanto la variación por ese lado. Sí en el momento de fermentar, ahí vuelve a ser importantísimo el agua que uses. El hecho de que normalmente los tequilas industriales o los mezcales industriales, pues se les meten levaduras para poder hacerlo de manera controlada, que siempre te dé exactamente el mismo sabor, las mismas condiciones. El mezcal artesanal o ancestral son las levaduras del ambiente las que te tienen que convertir los azúcares en alcohol. Y te van a dar aromas y sabores únicos de esa zona. ¿Sí? Las levaduras son bichos, son bacterias, son las bacterias. En realidad la fermentación pues es descomposición y te convierte un azúcar en alcohol. Entonces, si tú ves, de hecho la fermentación es fea. Tú ves unas tinas de fermentación, están ahí, guácala. Si no, 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 no es muy agradable. Si sabes de qué se trata, sabes que se está fermentando y es parte del arte, pero es feo, es una parte fea del proceso, porque parece clodo, ¿no? Con burbujoso. Entonces, tienes que cortar cuando la fermentación terminó de fermentar, tienes que irte inmediatamente a la destilación, porque si lo dejas más días, si lo dejas 1 o 2 días más en la tina, ya habiendo terminado el proceso de fermentación, normalmente se amarga el caldo a la hora de la destilación. Entonces tienes que ir cuidando todos esos puntos. Ya la destilación, pues obviamente si la haces en cobre o en barro, te va a dar ciertas notas, te va a dar ciertos sabores y aromas, pero pues ahí ya es el tipo de destilación que vayas a utilizar. Pero todos esos factores que te dije ahorita van a alterarte el aroma y el sabor. Entonces, precisamente la fórmula, pues es una, ¿sí? Es como el pintor, pues todo el mundo sabe agarrar el pincel y embarrar la pintura, pero lograr una Mona Lisa, eso es, o sea, de la técnica de la pintura, pues muchos la conocen, pero lograr la Mona Lisa, pues eso nomás lo hizo Da Vinci, ¿no? Exacto. Entonces, es lo mismo aquí. Hacer un mezcal, un destilado de agave, vas a encontrar muchos, pero que sean una obra de arte, eso sí van a estar contados. Y tienen su historia para llegar a ese punto. Como tú dices, tu empresa ahora sí que lo que preocupa es los detalles, ¿no? La atención está en el detalle, que no se pase ni siquiera la piña por un día o el fermentado, nada, ¿no? Que todo esté en su punto. Sí, y todo de alguna manera, incluso el maestro mezcalero cuando está preparando, cada una de esas variaciones sabe que va a afectar. Entonces, ¿cómo juego yo con esas variables para que me quede una obra de arte espectacular? Y una de las cosas reales, los mezcales artesanales ancestrales, cada lote es diferente. Mismo maestro mezcalero, mismos agaves, mismo todo, de un lote a otro te vas a ver diferente. Es parte del arte. ¿El mezcal idealmente se toma solo o sea, se tiene que tomar de que solo, o cómo? Es que la verdad es que desconozco mucho el mezcal, Pues sí, pero me o está sea, llamando un, mucho la un atención. gran mezcal, como lo mismo es un gran whisky, o sea, hay whiskies que también son obras de arte, ¿no?
¿Por qué? Porque llevaron un trabajo muy complejo. El, eh, el- Tanto en el whisky como en el mezcal, bueno, muchas veces intervenimos dos personas. En México no, en la industria del mezcal no tenemos el término. En la industria del whisky, además del maestro, digamos, whiskero, está el master blender, que es el que hace la segunda parte del proceso, que es lo que yo hago con el mezcal. Pero, un gran mezcal, un gran whisky, una gran bebida normalmente se toma sola para que puedas apreciar tanto los aromas. Sí, un buen mezcal, un madrecuiche, por ejemplo, pues vas a encontrar un madrecuiche bien hecho, te puede dar magnolia, aromas de magnolia, de jazmín, huele de noche, flores blancas, cítricos, lima, limón real, que ahora ya no es muy común, pero el limón real, y te va a evolucionar en aromas a vainilla, a suero lácteo, en fin, te va a dar una gama amplia, compleja. Y cuando lo pruebes, pues te va a dar también minerales, va a haber un grado de acidez que te va a provocar sensaciones gratas o desagradables a la boca. Por ejemplo, te estaba dando el ejemplo del madrecuiche. Normalmente un madrecuiche bien hecho te deja un sabor largo como a toronja al final en la boca. Entonces, ese tipo de aromas de aromas y sabores, si tú lo mezclas, los vas a perder. Entonces no vas a disfrutar lo que esa obra de arte te está regalando. Entonces normalmente un buen mezcal que llegue ya a ser una obra de arte se toma solo. Y el consejo es acompáñalo de agua, con burbuja o sin burbuja, pero acompáñate de agua. Oye, y la naranja y el limón, el chile y la naranja, o el tomate, la piña, yo sirvo mucho piña con sal de chapulín. Bueno, sí lo sugiero, pero sobre todo cuando vas a cambiar de un mezcal a otro. Eso lo que te ayuda es a limpiar la boca para que después para que puedas recuperar la sensibilidad y leer el siguiente mezcal. O en el mismo que estás tomando, hazlo conscientemente en función de limpiar tu boca y y repetir la experiencia en la que vas a tener los aromas y los sabores. Es más, el vaso en el que normalmente lo tomamos, yo no uso esos vasos porque pierdes gran parte de la experiencia. Hay copas especiales diseñadas para los destilados de agave. Son estas que tenemos por aquí. Por ejemplo, esta la diseñó una enóloga mexicana que se ha hecho famosa, ha diseñado varios tequilas de los carototes. Y esta es para blanco o joven específicamente, y está la de reposado y la de añejo. Los aromas y los sabores que vas a obtener en una copa de estas es muy superior a lo que vas a tener en vasitos esos de hasta no ver a Dios, esos de veladora. ¿Si saben por qué esos? Por el brindis de hasta no ver a Dios. Ay, de que Sí. para el caballazo. No, sí, pero el vasito de veladora. No lo No, No, conozco. estamos no. muy jóvenes. No, no, es muy común, en todos lados te sirven el mezcal en ese vasito. Ahorita te lo muestro. Pero es el vasito normal, que tiene el crucifijo abajo, porque era para veladora. Entonces el brindis hasta no ver a Dios, pues cuando te la acabas ves a Dios. Ves la cruz. Por eso es el brindis, hasta no ver a Dios. Ya Bueno, entendí. bueno. Pero los aromas y los sabores que vas a tener ahí no es lo mismo que en una copa especial para ello. Como tú dices, ¿no? O sea, lo barato ahora sí que como en las fiestas, ¿no? Que mezclan ahí el tequila con refresco, las palomas, pero lo que sí es arte, pues ahí solito, Ujú. ¿no? Nosotros tenemos nuestra línea de coctelería, Naité. Naité es para hacer coctelería. Y es un mezcal muy correcto, lo puedes llegar a tomar solo. Pero está hecho para que lo mezcles, combines y para que mezcle con los diferentes ingredientes. Es un mezcal para eso, diseñado para eso. Y que en las fiestas precisamente le llegues a echar squirt y jarritos de tamaño. Ahí te inventes algo que no existe, ¿no? No, 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 pues no, sobre todo el citrus, Naité citrus, no es comercial, pero
Pero para las fiestas, olvídate, es una base para coctelería, en realidad. Y te da unos resultados extraordinarios. La margarita con el Night Citrus, uy, queda increíble. Delicioso. Sí. Oye, y para todos los que estén escuchando este podcast, ¿dónde pueden comprar, no? Tus... Pues mira, ahorita por lo pronto, tenemos, básicamente recibimos en pedidos @venerable.mx. No estamos abiertos porque tenemos ahí, no nos han entregado los marbetes, espero pronto ya los podamos tener para poder salir al mercado ya regularmente y a venderlos a todos lados. Pero eso es algo en lo que estamos ahorita atoradones con la autoridad. Todo un rollo, Sobre ¿no? todo, sí, hubo cambios, cambió la ley del impuesto especial sobre productos y servicios. Se publicó el 28 de diciembre y entonces nos bajaron a muchos del padrón de bebidas alcohólicas, ya cubrimos requisitos, vamos otra vez para arriba. Pero cuando eso se lo haces a cientos de productores a la vez, porque es muy fácil por inteligencia artificial, estar monitoreando pequeños errores que antes no se veían. Entonces, cuando estás intencionalmente monitoreando para bajar a todo mundo y que se tengan que alinearse con la nueva regulación, pues sí, se lo haces a 1000, imagínate la bronca que tienes cuando 1000 vienen a querer solucionar su problema. No hay SAT que tenga capacidad de atender y obviamente pues nos sacó del mercado a varios cientos de productores. Aquí la dejamos, ya la iba a sacar, aquí la dejamos. Venerable tiene, digamos que, así lo veo yo, dos vertientes. Ahorita está como la vertiente comercial, pero también mencionabas, y de hecho es algo que ya habías hablado incluso antes en la radio, de la responsabilidad social, de qué es lo que están intentando hacer también por la comunidad. ¿Nos quisieras contar un poco acerca de eso? Pues mira, el negocio lleva implícito la contribución al bien común. En la medida que el negocio pueda crecer, nosotros vamos a impactar en la comunidad y así está diseñado para hacer y trabajar. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en los cultivos, estamos cuidando, rodear los cultivos de árbol para darle autosuficiencia al consumo de madera, que el consumo de madera para los hornos y para los procesos sea de poda y no de tala, que sea de árboles propios y no estar talando en otros lados. El, el cuidar dentro de las parcelas, el que cierto número de agaves puedan enquiotar, puedan dar la flor, para, porque es parte también del ciclo de vida de los murciélagos, de los colibríes, que son los que polinizan, porque la flor abre en la noche. Es muy curioso. ¿Por qué? No sé. Pero nada más abre en la noche y en el día se cierra la flor. ¿Sí han visto ustedes esos agaves? Sobre todo digo, aquí en la ciudad, en el segundo piso, ahí veían que tenían una cosa así rara que le sale al centro del agave. Y arriba como arbolito. Esa es la floración. Entonces, un agave maduro, un agave que se haya desarrollado adecuadamente puede dar 100, 120, 150,000 semillas en un quiote. Entonces, para que esas sirvan, hay que trabajarlas adecuadamente. Pero eso es parte del ciclo de vida de los mismos agaves. Entonces, tienes que dejar que colibríes y murciélagos lleguen a polinizar, porque también ellos de ahí se alimentan. Entonces, es cuidar todos esos detalles en los cultivos. El, por ejemplo, nosotros para los mezcales premium, se cuida mucho no sobresaturar las parcelas e incluso se deja un surco durante los primeros 3 años del cultivo del agave. Por ejemplo, en el caso del espadín, que son 8 años, igual que el agave azul tequilana huevos. Los primeros dos suceden en vivero, ¿sí? En vivero o en parcelas de donde estás creciendo, haciendo que crezca la plantita. Cuando ya lo pasas al curso y necesita mucha agua, esos primeros 2 años necesita muchísima agua. Cuando ya lo vas a pasar al surco, que ya es adolescente, digamos, para pasarlo del segundo al octavo año, estás en un ciclo de 6 años. Entonces, los primeros 3 ponemos surcos separados y al centro y en el surco del centro sembramos frijol, garbanzo,
el tipo de cultivo que le va a dar a la tierra lo que el agave, lo que el agave consume tremendamente. Y con una saturación máxima de 2.200, 2.400 plantas por hectárea. Si tú te vas a Jalisco, vas a ver que hay de repente hasta 4.000, le llegan a cargar 4.000 agaves por hectárea. Pues por eso se deteriora la tierra. Ahí está el ser socialmente responsable, el hacerlo, el hacerlo sostenible. Bueno, entonces nosotros, ¿qué sucede también? Que lo estamos haciendo para agaves de un producto premium. Agaves que buscamos que se nutran, que crezcan grandes, con muchos azúcares. Entonces, hasta el tercer año, el, el- son 3 años con cultivo alternativo. El cuarto ya metemos ese surco de agaves y de manera entreverada vamos aquí, los otros van a madurar antes. Entonces, cuando maduran antes los que ya están, ahí otros 3 años le damos con el cultivo alternativo para nutrir la tierra. Maíz también les da. El agave consume mucho minerales, hierro. Entonces, los cultivos que le metemos, los complementarios, son para darle esos nutrientes que la tierra necesita. Entonces, hay plantas que te lo dan. O sobre todo cuando ya, por ejemplo, el frijol, quitas el frijol, mueles la planta de frijol en el mismo piso y en la tierra, y ahí le dan los nutrientes. No, súper bien. Ahora sí que, pues a lo largo de toda tu trayectoria has tratado como de impulsar cosas para mejorar al país, de lo que me estás diciendo de las empresas socialmente responsables, que aunque sí viene como un interés de las propias empresas, ¿no? Como Coca-Cola, de más mantener su propio negocio, que ayudan a todos. Lo que tienes que ver es que lo que vas a hacer para contribuir al bien común tiene que estar ligado a tu objetivo de negocios. Ah. Si no está ligado a tu objetivo de negocios, en la primer crisis, en el primer problema que se te cruce, lo vas a cortar del presupuesto. Cuando algo es parte de tu estrategia, eh, logras unir la contribución del bien común a tu objetivo de negocios, en ese momento estás siendo socialmente responsable. Si no está unido, entonces eres filántropo. O sea, ¿dirías que una empresa que no tiene una misión social de mejorar a su entorno está destinada al fracaso? Los mercados lo puede ser, y tú lo sabes ahora. Ve lo que pasa con todos los que producían ropa empleando niños en Asia. ¿Qué ha pasado con esas marcas? Las han Tú, cerrado. muchas veces han desaparecido. Hoy, cada día la sanción, la licencia social es más estricta. Y la licencia social la damos nosotros, la sociedad, los consumidores. Entonces, cada día es más estricta. Cuando tú te enteras que una empresa que está haciendo jabones está contaminando un río, el río Atoyac, la gente deja de comprar ahora. Sí, La licencia social cada día es más compleja. Ahora, lo que tú tienes que ver es la empresa, en la medida que tu contribución al bien común va ligada a tus objetivos de negocio, al logro de lo que se llaman los KPIs, ¿no? Los indicadores clave de éxito, está siendo socialmente responsable. Si tú decides, a ver, de mis utilidades voy a destinar un 5% para el asilo de ancianos, pero eso no tiene nada que ver con tu estrategia, entonces te conviertes en un gran filántropo. Lo haces por amor a la humanidad y a contribuir al bien común, pero no está ligado a tu modelo de negocios. Entonces eso es lo que se llama filantropía. claro. Voy y contribuyo al bien común por el amor a la raza humana y a mi compromiso de ver este mundo mejor. Pero eso no necesariamente está ligado a tu modelo de negocios. Y lo ideal es que esté ligado a tu modelo de negocios, porque es Sí. verdad, puedes ser filántropo, pero en el momento en el que algo sale mal, es más fácil dejar de ser filántropo y por otro lado,
tienes que ver cómo solucionas las cosas. O sea, si está ligado a tu modelo de negocio, no es algo que puedas abandonar, porque al final del día es tu negocio y eso te hace socialmente responsable. Y que el negocio, en la medida que opera, contribuye al bien común. Sí, no estás condicionando el que, ay, es que estás haciendo negocio no, rediseñas el negocio para que sea negocio y contribuyas al bien común. Esa es la esencia. Y lo interesante de eso es que, de hecho, ahorita pensándolo, entonces la gente le conviene que siga existiendo tu negocio, entonces también te pueden comprar. Esa licencia social evoluciona y se vuelve de alguna manera de tus fortalezas. Algo que alguna vez yo le repelaba. Hay una empresa, todos conocemos la Mantequilla Gloria. Sin embargo, la Mantequilla Gloria, en los estatutos de la empresa, dice que no se puede platicar la historia. La Mantequilla Gloria la cremería americana es un legado a la sociedad de la señora Dolores Andrade. Ella lega a la sociedad, ella no tuvo hijos, ni ella y su marido no tuvieron hijos, pero a ella le preocupaba mucho cuántos chavos con talento no podían acceder a una educación primaria, secundaria, prepa, profesional adecuada. Entonces, la fábrica Cremería Americana, el 95% de las acciones hoy es propiedad de una IAP, una fundación, es una institución de asistencia pública, de asistencia privada. Y solo el 5% tienen un 1% cada uno de los consejeros que ya no quiso que fueran independientes, les regaló ese 1%. Y ahora son los hijos de los hijos los que están sentados en el consejo de administración. Ustedes, cada vez que compran una Mantequilla Gloria, están contribuyendo a becas de excelencia de chavos que no podrían pagarla de otra manera. Entonces, está en la esencia de la empresa su contribución al bien común. Entonces, en la medida que la empresa hace negocio de sus utilidades, de las utilidades de cada año, más o menos el 20 o 25% está dedicado a investigación y desarrollo y a mantener un producto de altísima calidad, y aproximadamente el 60% de las utilidades se va a becas. Wow, eso no lo sabía, fíjate. ¿No? Y como tú dices, es algo que a los negocios les conviene, ¿no? Ahora sí que... Nada más que la señora Andrade lo dejó especificado en el protocolo fundacional de la empresa, que en el protocolo, en la constitución de la empresa, que no se podía expresamente salir a platicar, porque ellos tenían que ganar la preferencia del público por la calidad de sus productos, no por platicar la historia. Eso está buenísimo. Pero hoy yo, al contrario, yo he sido, y muchas veces, y esto lo he platicado al aire con ellos y con el director general, que me opongo a lo que la señora Andrade dijo. Estos son otros tiempos. Hoy debería de cambiar ese estatuto en su protocolo social para poder hablarlo y decirlo abiertamente a los cuatro vientos y que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué? Porque hoy es, al contrario, una satisfacción saber que es una empresa que eso se dedica. Claro. Sí, claro, la gente se lo va a pensar dos veces. Compro esta mantequilla X genérica o compro la Gloria y puedo hacer, la mantequilla la voy a usar para lo mismo que la otra, pero estoy apoyando una causa justa. Y por supuesto es la licencia social que tanto se premia ahorita, que pues la verdad es que les convendría, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Oye, y o sea, tú que has hecho pues tanto empujón, ¿no? Para que estos temas, como tú dices, que en la radio antes de alcohol ni se tocaba ese tema, y también pues las empresas socialmente responsables, ¿por qué dejaste de hacer el radio? Porque se acabó Radio Red, salí y te digo, cuando quise regresar fue un momento complicado. Me habían publicado ahí en una lista negra, entonces cambio de gobierno, entonces los radiodifusores así como que no, ahorita no te acerques. Dije, bueno, pues me espero tantito para intentar regresar. Se vino la pandemia, ya me metí al mezcal y las cosas cambiaron. Pero un año de estos regresamos. Pero ¿cómo funciona eso? Que simplemente tú un día llegaste al estudio y te dijeron, no, tú no puedes grabar ya.
Porque... No, Radio Red se acabó, ya no existe. Ah, ok. La estación que se llamaba Radio Red ya no existe. La desmantelaron, la quitaron, ya no hay Radio Red. Bueno, sí, siguió en AM, pero en FM, que era la que tenía una audiencia bestial, ya no existe. ¿A Ya cuántas no hay. personas generalmente llegaban? Tenía yo una audiencia promedio diario los últimos años alrededor de 50,000 personas. Entré radio abierta y teníamos, fíjate que bien interesante, teníamos audiencia incluso, habían de Perú, teníamos muchos seguidores. Muy chistoso, ¿por qué en Perú pegamos? No lo sé, pero ya cuando subimos la señal con digital y que muchos, por las IPs, pues sabes dónde te están escuchando. Entonces, de Perú teníamos muchos seguidores, del interior del país. Teníamos también una cantidad significativa de Perú. ¿Qué otros países tenían? Perú, Colombia, menos. El fenómeno era Perú, porque en Perú teníamos un promedio de 5 o 6 mil radioescuchas diarios escuchándonos vía internet. No sé, sabe? pero a Perú le llegamos. Era el buen contenido, ¿no? Pues sí, le llegamos. En Perú aprecian el buen contenido. Pues sí, curiosamente, y teníamos, era del país que más nos escuchaban. Y era padre, cuando estábamos ya viendo las IPs, de repente, habían días que me ponía a jugar. A ver, el lugar más lejano de donde nos estaban escuchando, tenemos a fulano, tenemos una IP de Japón. A ver, que nos escriba la persona que nos esté escuchando. No, pues un mexicano que vivía en Japón y que nos, de repente se conectaba vía la computadora, ¿no? Entonces ya nos escribió, a ver, si nos está escuchando por aquí, nos puedes escribir por el WhatsApp, no me acuerdo qué usamos. Y ya se comunicó, pues es fulano de tal, hasta Tokio, oye, pues un abrazo, gracias, ¿no? Entonces, una chica que también nos había en Sudáfrica, casos aislados, ¿no? Pero se vuelve muy interesante cuando empiezas a tener audiencia en diferentes partes del mundo, ¿no? Que demuestra la lealtad, ¿no? De todos. Y que ya cuando lo sumas, bueno, pues eso nos daba el promedio diario de 50,000 escuchas. Qué bonito pensar en que hay alguien que se conecta desde el otro lado del mundo a quién sabe qué horas, porque pues están Sí, de que sí, a sí. escucharte, ¿no? O sea, eso debe sentirse muy padre, ¿no? Y Poder aparte, conectar. el número, ¿no? O sea, 50,000, si lo ponemos a perspectiva, es como llenar el estadio de Pumas, ¿no? Prácticamente. Un poco menos, pero es como tener todo el estadio de Pumas escuchándote, ¿no? Y mira, para efectos Ciudad de México, 50,000 no es un número tan alto. Si lo ves en, por ejemplo, la Z hay horarios que a las 11 de la mañana ya le ha bajado, pero en sus buenos años tenía 1,5 millones de radioescuchas sintonizándola. La Z, y luego le seguía la Que Buena, que le llegaba cerca del 1,000,000 también. Eran las dos estaciones que tenían más audiencia. Estoy hablando de principios del 2000, esos números alcanzaban. Pero eran 50,000 con perfil. Que o sea, no cualquier persona nos escuchaba. Nos escuchaban emprendedores, nos escuchaban empresarios, nos escuchaban ejecutivos, líderes de opinión. Entonces no era 50,000 de bola. El número como tal, para una audiencia regular, pues no, que íbamos a competir con la Z. O la Que Buena, ¿no? La Que Buena. Es que justo eso es lo importante, porque al final del día es el mensaje casi siempre se gana, digo, eso ahorita a lo mejor hablas de la ignorancia, pero yo siempre he sentido que ahí ganan a partir de lo que meten de anuncios después, ¿no? O sea, por ejemplo, en los propios servicios de streaming pagan más determinado, o sea, si se va a un sector, que es el sector de tu audiencia, ¿no? Evidentemente eso supongo que pues, si tienes un audio escucha con perfil para que va a ser, por ejemplo, no sé, si de pronto meten un anuncio de X producto, pero que ese X producto va dirigido a una persona que sí está dispuesta a gastar X cantidad para ese producto, pues es lo que lo premia. Al final del día, Sí, a nosotros nos oían muchos tomadores de decisiones, que eso era lo que las decisiones medido en función de quienes nos escuchan, el volumen de dinero que ellos deciden en qué se va a gastar, en función de nuestra audiencia, era muy alto.
Eso sí lo teníamos medido. Digo, son estimaciones, ¿no? Pero nos oían muchos empresarios. De repente alguna vez alguien, no voy a decir nombres, un periodista, ve que llego y me encuentro un empresario en un evento de uno de los organismos del Consejo Coordinador Empresarial o de Coparmex. Y veníamos los dos caminando y me encuentro un empresario. Y lo primero que me agarra es, a ver, estás hablando de este tema. Hay que cuidar esto y esto y esto. En este tema esto es lo relevante, lo importante, no lo están volteando a ver. No, pues sí, sí, don Juanito, tiene usted toda la razón, lo voy a tomar en cuenta. Nos despegamos y voltea este cuate, el periodista, y me dice, o sea, dejas que te lleguen a regañar por lo que estás manejando editorialmente al aire. Le dije, a ver, espérate, ¿ya viste quién me lo está diciendo? Ese señor me está recordando que me está escuchando regularmente. Él y todos los demás como él, que me escuchan noche a noche, eso es lo que me da la gran diferencia y la posición de juego que no tienen otros. Yo sí, así como, no te ofendas, pero... No te ofendas, pero no estamos al mismo. Y una de las cosas que me da cierto juego en ese segmento y me da alcance, pues es que los escucho. Y el escucharlo me da la oportunidad de saber qué es lo que quiere él y lo que quieren esos señorones escuchar. Estoy haciendo merca. Y se me quedó bien. Estoy haciendo merca. Para mí esto es estudio de mercado. ¿Qué es lo que quiere él escuchar? ¿Cómo le gusta que se los platique? Me estoy ahorrando mucha lana de contratar una empresa de merca que me vaya a hacer esto. Tú me estás regañando porque dejo que se metan editorialmente. No, yo estoy ahorrando la nota en estudios de mercado. Y además, estoy validando que esos señores con esa capacidad de gasto, porque era el director general de una empresa grandotota, me están escuchando. Entonces eso es algo que le puedo dar a mis clientes. Claro, que das valor, que aportas, ¿no? Uh-huh. Pero además, pues me está diciendo qué es lo que le interesa escuchar o cómo. Entonces me permite subirle la rayita en lo técnico, en el trasfondo de los temas. Pues ellos me están dando la guía. Claro, y pues ahora sí que qué lástima, ¿no? Que dejaste de hacer radio. Ojalá pronto te volvamos a tener. Un año de estos vamos a regresar. Ojalá ahora sí que esperemos en menos de un año volverte a tener en la radio. Pues esperamos que los venerables me lo permitan. Y Naite. Exacto. Y pues te agradecemos muchísimo por esta entrevista, de verdad súper interesante. Y pues bueno, ¿tú quieres decir algo? No, la verdad es que de nuevo muchísimas gracias. Nosotros estamos aprendiendo mucho de esto. Al final del día también nos queremos dedicar un poco a esto y la verdad es que, digo, espero que sea muy educativo para la audiencia, pero también ha sido muy educativo para nosotros y de verdad te lo agradecemos de corazón. No, pues gracias, Santiago, Leonardo. Qué gusto platicar con ustedes. Y pues sí, los seguiré viendo ya conforme sigan publicando materiales. Sí, será un gran orgullo que la persona que todos los millonarios nos escuchaba, que nos vea a nosotros. Bueno. Va a ser un gran orgullo. Bueno, pues es parte de, más que los millonarios, los que estaban trabajando por hacer de este un país mejor. Que esa era lo que yo buscaba llegar. Era quienes estaban trabajando y decidiendo por hacer de México un mejor país. Entonces, esperemos pueda suceder de nuevo. Gracias, un gusto tenerlos.